vez para algunos buenos días, hermanos. Dios les bendice más. Un pastor, conociendo la necesidad de una de las hermanas de su iglesia, va a buscarla. Al visitarla a la casa llega y golpea, lo hace con insistencia, no recibe ninguna respuesta. Al domingo siguiente encuentra a la hermana y le dice: hermana, esta semana pasé por su casa y quería ir a visitarla, pero no la encontré. La hermana le responde: pastor, ¿a qué horas y qué día? Tal día, y pasé como a mediodía más o menos. Yo, pastor, yo estaba ahí, yo escuché que golpearon, pero la verdad es que no abrí porque pensé que era que me iba a cobrar el del arriendo. Por eso no le abrí. A veces nos sucede eso. Llega el Señor a golpear a nuestra puerta y no le abrimos. La verdad es que yo quiero que en esta mañana abra la puerta de su corazón, de su mente, de su alma. El Señor no viene a cobrar arriendo, viene a traernos una bendición y lo quiere hacer a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos dejas por medio de ella una instrucción, una enseñanza y un propósito, Señor, para que pongamos nosotros en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entenderla, ayúdanos a discernirla y ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tú quieres que nosotros hagamos a través de tu enseñanza, a través de tu palabra. Queremos abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma. Y Señor, sabemos que lo que tú tienes para nosotros en este día es una bendición y queremos irnos llenos de gozo, de alegría, de compartir una vez más tu verdad para bendición nuestra y para extender tu reino aquí en la tierra. Gracias te damos. Amén. Abran sus Biblias en el libro de el Evangelio de Juan, capítulo 1. El mensaje de hoy tiene como título, le he colocado ahí, gracia y verdad. También le podríamos decir gracia verdadera. A veces nosotros escuchamos esa palabra de gracia y realmente no entendemos cuál es su significado. Decimos de una manera que gracia es un don. Gracia es un don inmerecido de lo que Dios ha hecho. Y ustedes saben en el original qué quiere decir gracia. ¿Qué dicen? Sí, es lo que consideramos nosotros un reconocimiento, entrega. Bien, la palabra de gracia significa agacharse. Gracia es agacharse. Y vamos a ver qué es lo que entendemos nosotros por eso de agacharse, porque realmente nosotros estamos familiarizados con esa palabra únicamente con el significado de misericordia, un don inmerecido, un favor que Dios ha dado a aquellos que no somos dignos. Y la verdad es que si el hombre tuviera conciencia, no hablaría de su dignidad cuando le pedimos que acuda a Cristo. Él vino a salvar a quienes no lo merecíamos. Y a veces escuchamos nosotros cuando le hablamos a una persona que acepte al Señor Jesucristo y no lo acepta, no lo quiere recibir en su corazón. Y es porque esa persona se considera más digna.
Ahora miremos lo que nos dice en el libro de San Juan, dice, versículo 1, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nosotros entendemos y conocemos que cuando nos habla del verbo se está refiriendo a qué o a quién, a Jesús. Se está refiriendo justamente a la palabra, pero se está refiriendo básicamente a Jesús, porque Jesús fue la palabra hecha carne. Jesús fue el que se encarnó, fue la palabra que se hizo carne y vino acá. O sea que podíamos decir nosotros que en el principio era Jesús. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Brinquemos al versículo 14 y vamos entonces a considerar lo que hizo Él. Versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. O sea, Jesús se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, como del unigénito del Padre. Enseguida, versículo 15 dice, Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, gracia sobre gracia. Y el versículo 17 nos dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Al finalizar nos dice el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, o que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por eso decía gracia y verdad, una verdadera gracia. Dice el versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y nosotros siempre hablamos acerca de gracia, ese don inmerecido que Dios ha dado al hombre, a aquel que no lo merecía. Dios vino, dio su gracia, pero aparte de su gracia no podemos entender cuál es la verdad a la cual el Señor se está refiriendo. Y es por eso que quedamos nosotros a veces a medias. Somos cristianos, pero realmente no hemos entregado completamente nuestra vida al señorío de Cristo. Cuando Jesús nos habla acerca de la verdad, empieza a decir, libro de Juan, capítulo 17, santifícalos en tu verdad. Y enseguida dice, tu palabra es verdad. O sea que vuelve nuevamente a decirnos, en el principio era Él, pero Él se hizo carne. Él vino aquí a revelarse a nosotros. Nosotros aceptamos su gracia, pero no aceptamos su verdad. Y hacemos una diferencia, nos conformamos con la gracia, bienvenida para nuestras vidas, pero no aceptamos su señorío. Dice, santifícalos. Y el estar considerando la parte de santificación para nuestras vidas es conocerlo a Él más y hacernos cada día más a la imagen de Él. ¿Cuál es el pecado del cristiano? ¿Cuál? ¿Qué, hermano? Ya sé por qué lo dice. No vale diciendo trampas. Gracias, hermano. El pecado grande para nosotros es la incredulidad. Algo hablábamos acerca de las promesas que estábamos mirando cuando decíamos que Dios nos ha dado unas promesas, pero no nos apropiamos de ellas. ¿Por qué? Mire, simple y sencillamente porque no las creemos. O sea que seguimos pecando en el grado nosotros de incredulidad. Y miren, uno de los propósitos cuando el Señor vino aquí y cumplió su vida por nosotros es que no únicamente se limitaba a darnos su gracia por medio de la salvación al llegar a la cruz y morir por nosotros, sino antes de eso llegó y dijo, yo tengo que irme, pero no os dejaré solos. Enviaré sobre vosotros al Espíritu Santo. Ahora, ¿con qué propósito vino el Espíritu Santo? ¿Con qué propósito está el Espíritu Santo? Vamos a leer qué nos dice el versículo 16, el capítulo 16.
capítulo 16, versículo 4. Yo tengo una división aquí en ese mismo versículo. Versículo 4 dice: pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, miren la obra de Él, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya a veces nosotros miramos eso de la condición de pecado, justicia y juicio, pero no nos detenemos a pensar y a considerar lo que nos está diciendo el versículo siguiente, donde allí nos da a entender cuál es el pecado y qué es lo que el Señor viene a dar convicción a nuestras vidas. Dice el versículo 8: cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Versículo 9: de pecado por cuanto ¿qué? Por cuanto no creen en mí. Y no creen en mí no solamente por la justicia y el juicio que el Señor ha realizado, simplemente es porque no creemos en Él y en la verdad que Él quiere manifestar para nuestras vidas. Y es porque no creemos considerar nosotros lo que dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿a qué verdad se refiere el Señor? A veces decimos nosotros en un término general, decimos no, pero el Señor se está refiriendo aquí es a su palabra. No se trata simplemente de conocer su palabra. Conocer su verdad es conocerle a Él directamente, y eso es lo que dice. Por eso viene acompañado, y lo que estábamos leyendo nosotros en el versículo 1, de lo que nos decía el versículo 16, dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No vino Él simplemente a hacer con nosotros manifestación de su gracia, de su amor para nosotros, sino vino a dar complemento a nuestra vida. Él no quiere que tengamos nosotros únicamente salvación, Él quiere que tengamos una vida realmente conforme a la manera como Él la vivió. A veces decimos nosotros, el Señor dijo aquí: el que me sigue tiene que ser como yo, o hacer lo que yo hago. Y el Señor lo que nos estaba enseñando es eso: si decimos que somos seguidores de Cristo, debemos vivir como Cristo vivió. Ahora, existe para nosotros hoy en día, después de tener tanto tiempo, desde haber conocido el Evangelio, de haber militado en la gracia de Dios, existe para hoy momentos en los cuales decimos que sufrimos de incredulidad. Triste, pero esa es una de las verdades. Ahora, no debemos de extrañarnos. Tal vez esto que estábamos hablando ahorita es únicamente como una introducción acerca de realmente lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 15. Jesús exhibió la gloria de Dios en su plenitud, de la gracia y la verdad, en un perfecto equilibrio en su manera de vivir. La gracia viene del Espíritu Santo, quien nos da a nosotros esa convicción de pecado, de juicio y de justicia por la obra que el Señor ha realizado. Cuando vemos nosotros la historia del libro de Adán y Eva, vemos la desobediencia de él. Y ustedes recordarán que enseguida que ellos cometen la falta de desobediencia, el Señor llama a preguntarlos y le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Y cuál es la respuesta de él? Señor, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. En esa condición como estaba, se estaba escondiendo del Señor. Ya enseguida el Señor le dice: ¿qué pasó contigo?
Y empieza el hombre a justificarse, dice, la mujer que me diste, habla con la mujer, dice, la serpiente me dijo. Y aquí vemos si encontramos nosotros de pronto un poquitico, sin salirnos del contexto de lo que estamos hablando, cómo muchas veces el error de la interpretación de la palabra del Señor nos lleva a actos de desobediencia, porque el primero que quiso interpretar la palabra del Señor fue el diablo, el Satanás, exactamente. Pero lo hizo ¿de qué manera? Tergiversando lo que decía la Escritura. Y eso hizo que la mujer confundiera, porque ella también, cuando le dice al Señor, no, cuando está hablando con la serpiente, cuando está hablando con la serpiente dice, no, es que el Señor dijo es que de todo árbol del huerto no podemos comer, y eso era falso. Bien, se estaba tergiversando realmente lo que la Escritura estaba diciendo acerca de lo que el Señor les había dicho. Ahora, si ustedes se dan cuenta, enseguida el Señor dijo, bien, por cuanto eso sucedió, entonces tendrán que sufrir las consecuencias. ¿Cuál fue la actitud de Adán y Eva? ¿La Biblia nos habla algo acerca de eso? Estaban avergonzados no por lo que habían hecho, estaban avergonzados era por su condición de desnudez que tenía, pero en ningún momento pidieron súplica ni le dijeron al Señor, perdone porque le estuvimos desobedeciendo. Si usted se da cuenta, la respuesta que ellos dieron inmediatamente fue de autojustificación. ¿Lo hacemos nosotros hoy en día? Todas las veces. Cada vez que cometemos nosotros algo, inmediatamente buscamos la manera de justificarnos. Bien, pues la verdad es que el Señor aquí está mostrándonos cómo, si Adán y Eva no pidieron misericordia para el Señor tuvo que hacernos la promesa de la que hablábamos en Génesis 3:15, y de ahí en adelante el Señor ha hecho una provisión de gracia que hoy en día lleva 6,000, tal vez más de 6,000 años, donde el Señor espera que todavía la gente se apropie de esa gracia salvadora de Dios. Bien, esa primera promesa que fue dada al hombre caído, y fue una promesa de gracia. Dios nunca le prometió nada a él cuando lo puso en el huerto del Edén. Simplemente cuando lo sacó de allí fue que hizo la promesa de que enviaría sobre ellos un Salvador. Adán, como decíamos, no tuvo clamor de misericordia, de perdón, ni confesó nada de lo que había hecho. Y es que realmente eso muestra que el hombre desde ese momento siempre se ha considerado con mayor dignidad que la que Dios tiene. Parece que no necesitara de la misericordia y de la gracia de Dios. Bien, Dios quiere tratar con nosotros no únicamente con su gracia, no únicamente con su amor, sino también con su verdad. Por eso decíamos, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense bien cómo las dos cosas son tan distintas. Una fue dada, manifestada allá para que la gente hiciera, y esa ley nos muestra lo que el hombre debiera hacer, pero la gracia nos muestra lo que realmente el hombre es. Ahí se ve revelado el Señor. Bien, Él desea tratar con el hombre en amor y gracia. La última promesa que encontramos nosotros, inclusive en el mismo libro de Apocalipsis, es la misma que aparece en el libro de Génesis, y es que la gracia de Dios es la fuente de las bendiciones, tanto temporales menores como de las espirituales mayores. Esa gracia de Dios tiene que ver con el pan diario, pero también tiene que ver con la corona de vida. Nos habla de la sencillez de lo que el Señor nos puede dar, y nos habla de las grandes promesas que Dios quiere para que compartamos con Él en su reino. No creemos, no consideramos mucho, muchas veces no aceptamos nosotros nuestra condición y nuestra necesidad. Decía que el pecado nuestro es realmente de la incredulidad, y ahora que ya abrieron ustedes el libro de Mateo capítulo 15, vamos a mirar un pasaje donde el Señor quiere
enseñarnos lo que es esa gracia y esa verdad. Primero que todo, para que usted la pueda reconocer. Dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Y la historia que el Señor nos narra aquí es para que podamos entenderla. Vamos a hacer una división únicamente acerca de algunos pasajes para entrar en la parte donde el Señor quiere. Dice el versículo 15, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Todos los que podíamos decir doctores, todos los conocedores de la ley. ¿Y qué decían? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que yo pudiera ayudarle, ya no le honrará a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hace una aclaración aquí el escritor, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamó así a la multitud y les dijo, oíd y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y realmente es que, ¿dónde se halla el corazón del hombre? Nos dice aquí del versículo 1 al versículo 9, que las tradiciones y las observaciones están lejos de Dios, y esto es lo que pasa cuando el hombre viene a Dios con cada una de sus maneras de considerar lo que es la vida cristiana, con la manera como él puede pensar. Y si tú quieres saber dónde estás, es muy sencillo, trae tu religión y preséntala a Dios, a ver si de pronto recibes esa respuesta. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, decía que el aspecto de la incredulidad tiene que ver porque aquí inciden los aspectos. ¿Quiénes eran los que estaban con Jesús? Escribas y fariseos. Pero también hay una parte donde nos muestra, con Jesús se encontraban ¿quiénes? Sus discípulos. Y van entonces ustedes a mirar una porción que es la más interesante, donde nos dice acerca de las cosas que sucedieron. Versículo 21, para que entremos más en materia de lo que queremos saber. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Para hablar un poquitico acerca de Tiro y Sidón, era una región que estaba al norte de Jerusalén, pero era una región que se distinguía porque allí había idolatría y paganismo. ¿Por qué creen que el Señor fue allí? Mire que estaba hablando con judíos, estaba hablando con fariseos, estaba hablando con creyentes de aquella época. Pues bien, el Señor deja a la gente de sus religiones y se va realmente a donde existe miseria y necesidad. Y es allí donde Dios quiere estar. ¿Por qué? Es allí donde necesitan de su gracia y su de verdad. Miren lo que sucede. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros.
Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus manos, de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Bien, las tradiciones de los hombres que estaban allí con Jesús muestran realmente cuál es el tipo de religión que ellos tienen. Y Dios termina diciéndoles: no es lo que sale del hombre, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino es lo que sale de él. Y hace la aclaración diciendo: ¿por qué? Porque es en su corazón donde se encuentra su verdadera religión, su verdadera creencia, y es del corazón de donde salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidas, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y esto es realmente lo que contamina al hombre. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes cómo a veces la persuasión puede llegar a afectar a las personas? ¿Cómo a veces los comentarios y las cosas que las personas dicen pueden llegar a afectar a los demás? Mirando el contexto de lo que estábamos leyendo en el pasaje de esta mujer, de la fe que quiere manifestar y de lo que Dios quiere hacer a través de ella, vemos las cosas que suceden con sus apóstoles, vemos las cosas que suceden. Dios va donde no hay religión, donde hay miseria y existe necesidad, y es que Dios desea mostrar lo que hay en su corazón, un corazón que está lleno de gracia y de verdad, pero Él quiere que la gente pueda entender realmente que la gracia tiene que ir acompañada de la verdad, y que usted tiene que entender cuál es la verdad del Señor para que pueda recibir la gracia. La mujer lo llama hijo de David, y aquí podemos entender, es una mujer que es griega, dice que es sirofenicia, que es extraña a los ojos de un judío. Y mire cómo la persuasión de las personas que habían estado con Jesús cuando estaban hablando acerca de todas las cosas que contaminan, acerca del legalismo y de las falsas religiones que ellos tenían, cómo influencian aquí en los apóstoles, porque cuando ellos llegan allí y esta mujer le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿cuál es la respuesta de sus apóstoles? Que la despida, que la saca. ¿Por qué? Estaban persuadidos por las cosas que habían escuchado, estaban contagiados acerca del legalismo que las personas antes habían dicho. Y es fácil, y es que realmente el desánimo es contagioso, y cuando usted habla de desánimo en la iglesia, usted va a contagiar más fácilmente a cada uno de los que se congregan con usted. Hay una historia en la misma Biblia que nos muestra cuando Moisés escogió a 12 personas para que fueran a reconocer la región de Cananea. ¿Cuántos llegaron ahí con noticias buenas? ¿Cuántos llegaron con noticias malas? ¿Quién influenció más? Y es que a veces nosotros le ponemos más atención a las cosas que la gente dice, pero miren lo curioso, ellos influenciaron no por ser 10, no por ser mayoría, simplemente porque se dejaron influenciar fue por las cosas que sus ojos habían visto. Aquellos dos no se dejaron contagiar de eso. ¿Por qué? Porque conocían la verdad, porque conocían lo que el Señor les había dicho: yo les daré a vosotros esa tierra, ustedes la van a heredar, ustedes irán a poseerla. Y es que a veces nosotros le damos más importancia a los comentarios, a las murmuraciones, a lo que dice la gente, que realmente lo que nos muestra la palabra de Dios. Sucedió allá con ellos, sucedió aquí con los discípulos. Después de estos hombres estar escuchando lo que los fariseos estaban diciendo, se contagiaron también, y por eso le dijeron: Señor, esa mujer viene detrás de nosotros, da voces, está gritando, despídela, sácala de aquí. ¿Por qué? Porque era sirofenicia, porque era una mujer gentil, y porque ellos no se podían mezclar ni contaminar con los gentiles. ¿Por qué creen ustedes que el Señor utilizó la ilustración de perros, de perrillo?
porque justamente estaba siguiéndoles el juego a sus propios discípulos, porque justamente estaba diciendo, estos se están dejando contagiar de lo que los fariseos dicen, y si ellos lo consideran así, pues entonces yo también voy a hacerles una muestra para que ellos puedan entender de la verdadera gracia que el Señor ha querido manifestar, de lo que Dios quiere hacer. Y por eso vamos a ver cómo es que sigue transcurriendo toda esta historia. Una mujer gentil, extraña a los ojos del judío y es tratada como un perro. La Biblia nos habla acerca de eso. Dice que los perros estaban por fuera, los gentiles están fuera de la bendición de Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque ella se está identificando con este hombre, pero a este hombre lo está identificando como hijo de David. Por eso él, como hijo de David, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Era para que entendieran y se dieran cuenta lo que Jesús quería demostrarle a ellos. La primera impresión que vemos acerca de lo que el Señor hace es, dice, pero Jesús no le respondió ninguna palabra. Algo que tenemos nosotros que ver aquí es que Jesús quiere que confiemos, y cuando nos dice acerca de confiar, nos dice que debemos de perseverar. A veces nosotros queremos que el Señor nos dé una respuesta a nuestra necesidad cuando ya, inmediata, pero fíjense bien que casi por lo general nunca nos queremos someter nosotros a la voluntad de Dios, sino lo que queremos es que Dios se someta a la voluntad nuestra. Pues bien, la muestra que el Señor quería aquí dar y la enseñanza era que Él quería mostrarle a sus discípulos cómo la persistencia de esa mujer iba a poder llevarlos al punto de poder reconocer la gracia y la verdad en Él. Jesús no le respondió palabras. ¿Quería probar su fe? Era cierto. Él tenía que manifestar no solamente la gracia, sino también la verdad. Existía una duda acerca de las cosas que estaban sucediendo. ¿Cuál era la impresión para sus apóstoles? Señor, despídela, da voces, ¿sí? Nos está molestando, pero Jesús no le respondió. Vamos a leer lo que nos dice. Versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Esa palabra nosotros me llamó mucho la atención. A veces cuando hablamos de nosotros es porque estamos buscando o estamos considerando nuestra propia comodidad. Y era eso lo que sus discípulos estaban haciendo. Ella viene gritando, nos está molestando, nos está afectando. Los gritos de ellas parece que incomodan nuestra estabilidad. Pues bien, el Señor aquí está diciendo más bien que en cambio de considerar esa comodidad nuestra, debemos de considerar nosotros más bien lo que Jesucristo hizo y mencionar ese nosotros en la palabra de y Jesucristo se entregó por nosotros. Ver la gracia, la verdad y la misericordia de Dios. Bien, el Señor les estaba haciendo caer en cuenta a ellos. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 15 versículo 8. Ellos en cierta forma tenían razón. ¿Por qué? Había una verdad de por medio. Dice el versículo 8, dice, os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas ¿a quién? A sus padres. Pero para los gentiles, ¿qué dice el versículo siguiente? Perdón que ya aquí se me saltó la hoja. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre.
Bien, vemos entonces aquí que sus discípulos le ruegan más bien que la retire de ahí. Tomando un poquitico de imaginación acerca de estos acontecimientos, yo creo que Pedro lo primero que se imaginó es: Señor, esta es una mujer que es gentil, porque Pedro era uno de los más judíos, y Pedro llega y le dice: Señor, ella no tiene ningún derecho. ¿Y era verdad? Cierto, era verdad, porque el Señor vino a manifestar fue las promesas que fueron hechas a quienes, a los judíos, a los padres. Pues bien, esta verdad que el Señor hubiese manifestado en ese momento, si la llega a despedir, hubiese sido una verdad sin gracia. Pero hubo otro discípulo que ahí, que vio la necesidad y le dijo: Maestro, más bien, como esta mujer está necesitada, más bien dile lo que ella pide y sácala. Y el Señor pudo haberle dicho: sí, yo entonces derramaré gracia sobre ella, la sanaré y dejaré que se vaya. Pero miren cómo el Señor lo que quería era llevarlos a considerar bien que la verdad de la gracia del Señor viene acompañada por una verdad, y él quería manifestarles a sus discípulos esa verdad, reconociéndola en la necesidad de esta mujer. Por eso más adelante dice él respondiendo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como el hijo de David se tenía que identificar. Y miren lo que nos dice Juan en capítulo 1 versículo 11: a lo suyo vino. Dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ahora, como no le recibieron, entonces da la oportunidad para que los gentiles puedan entrar en esa gracia salvadora. La verdad es que el Señor no puede manifestar una verdad sin gracia, ni puede manifestar una gracia sin verdad. Por eso miren lo que dice a continuación: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, Señor, socórreme. Ya no le dijo ella que fuera el hijo de David, sino ya lo estaba reconociendo como Señor. Y realmente, cuando en nosotros, en nuestra vida, no existe un reconocimiento, no importa la necesidad que usted tenga, pero tiene que existir primero que todo un reconocimiento de quién es Él, para que podamos nosotros acudir y poder recibir la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Ella no le dijo que era tan buena como las ovejas perdidas de Israel. Ella no le dijo que ella vivía tal vez como algunos de esos fariseos, porque eso realmente avergonzaría al Señor. Ella nunca se consideró en ningún momento que tuviera parte de la bendición al título de el hijo de David, pero sí lo llamó Señor, no solamente como hijo de David para recibir la bendición, sino para que fuese el Señor de sus vidas. Nosotros queremos una salvación, nosotros queremos una gracia, pero sin señorío, cómoda. Nos interesa la gracia, pero no nos interesa que el Señor sea el Señor en nuestras vidas. Pues bien, esta mujer tuvo que llegar a ese punto de reconocer que para él no era únicamente el hijo de David, sino para él era el Señor. Y aquí vuelve nuevamente a hacerle su petición: Señor, socórreme. Él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Aquí le estaba diciendo: bien, ustedes como mis discípulos que consideran que los gentiles son perros, pues aquí les estoy demostrando, no está bien que la comida que yo tengo para los hijos de Israel sea dada al pueblo gentil. Pero miren la gracia de esta mujer, miren su necesidad, miren su clamor, cómo la llevó a reconocer no solamente su condición, porque aquí está diciendo: sí, Señor, soy un perrillo, pero estoy echada a los pies de tu mesa. Y
Y así como los perrillos comen de las migajas de sus amos, también yo quiero recibir de las bendiciones tuyas. Y ella estaba mostrando aquí, si eso es recibir las migajas de la mesa del Señor, ¿qué será lo que nos espera cuando estemos compartiendo la gran cena en las bodas del Cordero? El Señor quiere que tengamos nosotros un reconocimiento de Él, no solamente por nuestra necesidad, sino por lo que Él es. Él quiere derramar su gracia sobre nuestras vidas, pero acompañada de su verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Dicen que en el periódico salió un aviso donde se decía: gran recompensa por un perro extraviado. Raza, hablando del aviso, gran recompensa por un perro extraviado. Raza, entre Gosque y Canchoso. Características: tuerto del ojo izquierdo, cojea de la pata de atrás a causa de un accidente, y en su cuerpo tiene una sarna bastante avanzada. Responde al nombre de afortunado. No hay mejor descripción para nuestras vidas. Nosotros somos esa clase de perros por las cuales el Señor pagó. Yo creo que no existe una ilustración mejor para considerar realmente lo afortunados que hemos sido al recibir la bendición de Dios y al creer en la verdad de Él. Dios quiere que usted comparta no solamente la gracia para su salvación, sino para su vida. Si conocemos la verdad y vivimos y experimentamos todos los días en nuestra vida esa verdad, todos los días estaremos viviendo en gracia. No solamente en la gracia que Dios quiere derramar para nosotros, sino tendremos una vida de gracia, agradable para muchas personas. Dios quiere que usted y yo podamos entender no solamente el conformarnos con la gracia, sino vivir con la verdad del conocimiento de Dios. Conoceréis la verdad, conoceréis a Cristo y vivirás como Él quiere que viva. Si usted nunca lo ha hecho, yo quisiera orar para decirte: Padre, realmente hemos sido extraviados de ti, realmente no hemos sido considerados para vivir tu gracia, pero Señor, hoy reconocemos nuestra necesidad y queremos pedirte a ti que entres a morar en nuestra vida y te recibimos como nuestro Salvador para que tu gracia llegue a nosotros. Si usted ha vivido su gracia, pero a veces tiene incredulidad, también quiero que oremos para decirte: Señor, a veces la condición de nuestra vida nos muestra más que las cosas que el mundo y las cosas que afectan nuestra vida nos hacen dudar de las grandes promesas que tú tienes para nosotros. Queremos reconocerte no solamente en tu gracia y el señorío de tu vida en nosotros, sino queremos que nuestra vida sea una vida llena de gracia, para darle sabor no solamente a los nuestros, sino poder testificar ante el mundo de esa gracia salvadora que eres tú y que quieres ofrecer al mundo perdido. Dios les bendiga.